Bueno, hoy voy a hacer la tercera parte del amor. Esta vez referido en el ámbito religioso. El amor es el más comentado de los sentimientos en el ámbito religioso, pero seguramente es el menos experimentado en todos los ámbitos religiosos de todas las religiones, porque el ser humano es el mismo en todas las religiones. El ser humano está preparado para amarse a sí mismo, mas no le es tan fácil amar al prójimo, amar a los demás, aún a seres muy cercanos. Cuando uno se ama a sí mismo, se niega la capacidad de amar a los demás. Hoy lo voy a hacer en compañía del mate, este aspecto tan distintivo de los uruguayos. Me agarró la hora del mate en la oportunidad de poder hacer el video, así que bueno. Este mate, saliendo un poco del tema del amor, que nos ven a los uruguayos, y es una de nuestras características fuera de fronteras, que nos distinguen como uruguayos, cuando nos ven caminando por la vía pública con el termo y el mate. Tiene una historia muy particular de por qué se dio esto en Uruguay y que pocos conocen. Gente de mi edad, un poco más, sabe de lo que voy a hablar. El mate surge en plena dictadura como respuesta a una resolución del gobierno militar de la época en que prohibían el derecho de reunión. ¿Qué sucedió? Los militares prohíben que más de 2 personas se puedan reunir en la vía pública, y donde 3 o más personas se encontrasen conversando, reunidas, eran detenidas y conducidas a una seccional donde, bueno, eran indagadas, en fin, etc. En el barrio que yo me crié, nací allí en ese barrio de La Teja, un barrio obrero, un barrio fabril, tal vez el barrio más industrializado de Montevideo, y me animo a decir del Uruguay, donde había tantas curtiembres, fábricas de todo tipo, en fin. Era un barrio, obviamente, un barrio obrero y de personas sindicalizadas. Y fue de ahí que surge la resistencia a ese mandato del gobierno militar de que no nos podíamos reunir. No sabría decir exactamente de dónde, tengo una idea. Hay un bar en la calle Carlos María Ramírez, que aún está, el bar La Razón, que era un bar y donde se reunía la disidencia, ¿no? De forma clandestina, y allí se tomaban, ¿verdad? Se iban haciendo, tomando postura frente a determinadas cosas, y bueno, iban orejeando las barajas a ver qué se podía hacer en esa situación tan particular. Y estimo que fue de ahí de donde surge la idea de hacer resistencia a través de los vecinos a esa prohibición de reunión en espacios públicos. ¿Y cuál era la idea? Se le dice a los vecinos que se asomen a los jardines sin llegar a la vereda, desde los jardines, desde los balcones, que se asomen con el termo y el mate y que conversen unos con otros, un poco desafiando a la autoridad, mostrándole algo de resistencia. Y así fue. Los vecinos empezaron a salir a los jardines, a conversar unos con otros. En la calle en que yo me crié, en la calle Real, recuerdo que los vecinos
bromeaban entre sí y a veces de acera a acera, ¿verdad? Se contestaban, se pegaban unos gritos allí, y bueno, se trataba de llevar esa situación tan especial que se vivía de la mejor forma, y la gente le perdió un poco el miedo en ese momento. Capaz que han habido otras medidas dentro de la dictadura que tomaron los vecinos. Yo era muy chico, pues estoy hablando del año 75, 76. Tendría 11, 12 años yo. Así que no tengo mucho más detalle. Capaz que alguien que tenga unos añitos más que yo y que aún esté entre nosotros me podría refrescar la memoria en ese sentido. La cosa fue que cuando el gobierno militar vio que la resistencia que estaba generando, donde no la había, se habían buscado un problema donde no lo tenían, y que se estaba organizando la sociedad, lo que hicieron fue algo muy inteligente: dejaron sin efecto la prohibición. Acto seguido, envalentonados los vecinos, ya salieron de los jardines y se pusieron a tomar mate en las veredas. Tal es así que incluso se adoptó la costumbre de salir a pasear con el termo y el mate aún en los ómnibus, ¿no? Cuando se viaja en el colectivo, en el ómnibus, se va con el termo y el mate. Si bien existe una prohibición, porque obviamente es un riesgo andar con este trozo de metal en la boca cuando uno va en un vehículo ante una frenada, en fin, etcétera, hay un riesgo evidente, ¿no? Así que bueno, por ahí fue que los uruguayos tomamos esta cultura tan distintiva de tomar mate en la vía pública. Pero bueno, voy a volver al tema del amor, y me voy a referir a él dentro de las religiones, el gran desconocido en la práctica, el amor. Cuando uno pregunta, cuando uno consulta, cuando uno escucha, cuando uno asiste a una congregación, lo que comúnmente se llama iglesia, desconociendo que la iglesia somos los individuos, pero eso es otro tema. Uno escucha hablar del amor y a veces lo recitan mal porque no lo leen. Tenemos en Deuteronomio el primer mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Bueno, ya esa parte nomás nos la cuentan de mala manera, porque suelen decirnos que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, lo cual es una incoherencia, porque es imposible. Primero, porque amar a algo por sobre las otras cosas es un acto de idolatría, y Dios no es ídolo para ser idolatrado. Dios es Dios y espera que nosotros le amemos, no que lo idolatremos. Por otro lado, el amar a Dios por sobre todas las cosas significa que es al único que amamos. Si fuese posible que alguien realmente ama a Dios por sobre todas las cosas, es porque al resto de las cosas no las ama. ¿Por qué digo esto? Porque el amor no es algo que uno pueda entregar en parte. No hay manera de que uno ame un poquito acá, otro poquito más allá, y que a la otra persona la ame mucho, y que a este lo ame demasiado, y que a este otro lo ama un poquito. O sea, no hay manera, eso no es real. No es real. Nosotros tenemos una capacidad de amar, y es la que llevamos. No podemos entregar un poquito de esa capacidad. O la usamos o no la usamos, o amamos o no amamos. Entonces, si decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, sucede que a las otras cosas no las estamos amando. ¿Y qué es lo que dice la palabra? La palabra dice así: si a tu prójimo que lo ves no lo amas,
¿cómo es que me amas a mí que no me ves? O sea, es imposible, es imposible. Amar a Dios por sobre todas las cosas es literalmente imposible. Imposible, porque Dios nos pide que amemos a Él y a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo pide a nuestro prójimo? Acá viene el otro error. El primero fue amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo es la interpretación que se hace del segundo mandamiento, que es igual al primero. ¿Y por qué es igual? El segundo mandamiento es, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos enseña? Que amar al prójimo como a uno mismo significa amarlo igual que a uno. O sea, que tú amas a tu prójimo igual que te amas tú. Y eso también está mal y es incorrecto. Y es desconocer qué es verdaderamente el amor. A veces tengo mi duda de que los que se sientan en los púlpitos para enseñar sobre la Biblia, los teólogos con los que tengo enorme resistencia, realmente hayan amado alguna vez en su vida, porque hay disparates que no los tendrían que decir, y este es uno de ellos. No hay manera de que uno se ame uno y ame al prójimo. No hay manera, porque habría un conflicto de intereses. Digamos, nuestro prójimo es nuestro hijo, para poner un vínculo de que nos enamoramos más fácilmente, ¿no? Entonces llegamos a una zona, hagamos este ejemplo, esta metáfora, donde hay un vaso de agua, y en muchos kilómetros a la redonda no hay otro vaso de agua, y nuestro hijo tiene mucho sed y nosotros también tenemos mucho sed. Alguno podrá decir, bueno, repartimos medio vaso de agua para mi hijo, medio vaso de agua para mí. Bueno, eso es un pensamiento sin amor, con cero amor. ¿Por qué? Porque si mi hijo tiene mucha sed y yo me tomo medio vaso de agua, yo que amo a mi hijo, no entiendo que me estoy saciando con medio vaso de agua. Lo que entiendo es que le estoy restando a mi hijo medio vaso de agua. Y ahí se resuelve el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque amar a mi hijo es más importante que amarme yo. Es más, aquellos que somos padres y amamos a nuestros hijos, que no siempre son todos los casos, hemos entendido que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra existencia dejó de ser nuestro, nuestra vida dejó de ser nuestra, ahora es de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque existe un vínculo que es el amor, que es el vínculo perfecto, que nada espera para sí, que no da nada esperando recibir nada. Y en ese vínculo, el vaso de agua lo va a tomar nuestro hijo, no lo vamos a repartir. Entonces, resolviendo este conflicto de interés que existe entre el amar al prójimo igual que a mí, como nos enseñan, debemos de entender que lo que allí dice no es que lo amemos igual que nos amamos nosotros, no. Lo que allí dice es que lo debemos amar en lugar de nosotros. O sea, salgamos nosotros de donde estamos, pongamos a nuestro prójimo ahí, y ese es el amor que se expresa en el segundo mandamiento. No dice igual, sino como a ti. ¿Y por qué me permito decir que los que enseñan que es igual, que dicen que amar al prójimo igual que a uno mismo es lo correcto? ¿Por qué? Porque uno debe ser imitador de Cristo. ¿Y qué encontramos con Cristo? Que Cristo no solo no se amó a sí mismo, sino que despreció su vida. Y el que ama, en esencia hace eso. El que ama a otro, desprecia su vida
por amor a aquel que ama. Y eso fue lo que hizo Dios. Y si eso fue lo que hizo Dios y que no se amó en ningún momento a sí mismo, debe ser la interpretación correcta de lo que debemos hacer nosotros. Una vez hablando de esto con un vecino, él me decía, argumentando de que Cristo se amaba, de que cuando estaba en la cruz le pidió al Padre que apartara esa copa de él, cuando estaba por ir a la cruz. Y si pretender no sufrir es amarse, es porque no entendimos nunca nada. Amar es hacer exactamente lo que Él hizo. Es ir Él en la cruz por todos nosotros, despreciar su vida. Escrito está que el que ama su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la habrá guardado para vida eterna. El amor, la experiencia de sentir amor, de amar, de enamorarse, es lo que nos lleva a entender el resto del Evangelio. Si no pasamos por ese estadio, digamos, por esa circunstancia de amar, toda la Biblia es un cuento sin sentido. Toda la Biblia carece de sentido, porque es más, ni siquiera la vamos a entender. Y por más que las personas de pronto se congregan y pegan gritos y aúllan y aplauden y dicen gracias Señor y todas esas gesticulaciones y todo eso, si no aman, escrito está también. Aunque tenga todos los dones y que sea la persona con la sabiduría más grande, si no tiene amor, nada soy, dijo Pablo. Es elemental, es elemental. Vivir enamorado para entender qué es el amor. Enamorarse de nuestro prójimo no es mera empatía, no es mero compartir el dolor del otro, sino sufrir con el otro, sufrir en el lugar del otro. Cuando vemos, como se ve aquí en Montevideo, que viene una familia y el padre está hurgando en los contenedores de basura, tratando de rescatar alimento para su familia, y la vergüenza, la impotencia de un padre de familia que no tiene más que llevar a su casa que restos de comida que otros han tirado, basura para poner en su mesa para compartir con sus hijos. La impotencia, la desazón, la incomprensión, la vergüenza por la que pasa ese hombre. Entenderlo, amarlo, entender realmente lo que sufre, el dolor que tiene, es amarlo. Pienso que aquel que se pone en el lugar del otro y sufre con el otro, lo está viendo con los mismos ojos que Dios lo ve. Que aquel que ve y tiene la experiencia de la agonía del otro, está entendiendo el pensamiento de Dios. Y si uno es capaz de amar al prójimo, de vivir esa experiencia, de sentir
yo diría hasta el hambre que tiene el otro. Y es capaz de extender la mano porque es insoportable ver al otro sufriendo. Y proponerse serse una solución para ese dolor, extender un plato de comida, un abrigo, acompañar al que está enfermo, al que está en la cárcel, sufrir con el encarcelado la agonía de la prisión, del no poderte mover de un lugar, la pérdida de la libertad, con el que está en el hospital, carente de salud, impotente físicamente de valerse por sí mismo, y estar allí a su lado, acompañarlo, alentarlo, como decía, como compartir también el alimento con el que no lo tiene. Entonces uno habrá dado un paso más allá que entender el pensamiento de Dios. Si somos capaces de hacerlo por estas cosas, porque uno entiende y se pone en el lugar del otro, y lo pone al otro en el sitio en que uno está, y le comparte lo que uno tiene, y de lo que uno tiene le da lo mejor que puede, que es poner al prójimo, amar al prójimo como uno mismo, ponerlo en el lugar de uno. No solo habrá entendido el pensamiento de Dios, habrá puesto por obra la voluntad de Dios. Y si es amor verdadero, como si fuera con un hijo, nadie saldrá a alardear, a comentar lo que ha hecho por su prójimo. Antes se moriría de vergüenza si alguien se entera de las angustias que estuvo pasando el prójimo, y se moriría de vergüenza si alguien nos tiene por buenos por haber hecho algo por aquel. ¿Por qué? Porque no quisiéramos avergonzar jamás a nuestro prójimo si lo amamos, porque envanecernos de haber hecho una buena obra es avergonzar a aquel que recibió la buena obra. Y el amor verdadero, el amar al prójimo, tiene esos muchos detalles. Por eso también la palabra del Señor nos dice: no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. El amor, bien entendido, es el que nos lleva a otros estadios del aspecto religioso, como es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, hace poco hablaba con un hermano que está pasando por momentos difíciles, con Iván, que le comentaba estas cosas sobre la vergüenza del arrepentimiento verdadero. Y él me decía: yo experimenté eso, me decía. El amar nos hace tener una experiencia muy diferente del arrepentimiento que esa que nos enseñan en las congregaciones, que es la del arrepentimiento razonado, esa que tú entiendes que te has equivocado, tú comprendes que has hecho mal, has ofendido a Dios, a tu prójimo, y tu arrepentimiento es el entenderlo, el comprometerte a no volverlo a cometer y el pedir perdón. Teológicamente es correcto,
teológicamente es correcto. Pero el que ama, el verdadero religioso, sabe que eso no es suficiente. Es más, ese tipo de arrepentimiento es casi inequívocamente la garantía de que se va a volver a cometer el mismo error. Porque el arrepentimiento verdadero, como lo hablábamos con Iván, es de aquel que se avergüenza de haberse equivocado. Se avergüenza, se siente miserable uno con el error que cometió. Y uno no se siente miserable porque siente que lastimó a alguien que ama. Uno se avergüenza del error cometido cuando es nuestro padre quien nos descubre. Me refiero a nuestro padre biológico. Que se sepa que hice algo inmundo, algo asqueroso. Uno se avergüenza. Y esa vergüenza del error, del pecado ante el Padre de todos los padres, y la que no es lo que nos conduce a el arrepentimiento genuino, ese que da garantías de que es muy difícil que se vuelva a cometer, porque nadie quiere vivir avergonzado. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento razonado y el arrepentimiento genuino, el que se tiene en la experiencia del error en aquellos que aman. Y así como en este caso, podemos hablar del arrepentimiento, es uno de los fundamentos del Evangelio. El amor atraviesa, ¿verdad?, como si fuese una brochette, todos los aspectos religiosos del individuo. Una de las cosas más grandes que hace el amor por nosotros, que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, es condenar el yo, el ego. El yo tengo razón, el a mí nadie me discute. Mirá si yo me voy a equivocar. Ese yo es la negación absoluta del amor y del vínculo religioso entre el ser humano y Dios, y ese mundo sobrenatural en el que Dios pone las reglas. Así que ya van 28 minutos, casi media hora. Lo voy a dejar por aquí porque aparte se me está enfriando el mate. Sobre el amor y la religión seguiré hablando porque es ineludible, y creo que es la mayor carencia que hay en la iglesia. En la iglesia, cuando digo la iglesia, me refiero a todos los cristianos, de todas las confesiones, que han aceptado que Dios existe, que conocen a Dios, que se arrepintieron o que buscan hacerlo. A todos ellos nos debemos una atención más minuciosa de lo que es el amor. Así que en todos lados tenemos esa carencia, porque nos distraemos rápidamente. Una de las cosas que debemos de estar atentos es a no dejar de amar, porque es muy fácil volver a amarse a uno mismo y complacerse. Y cuando viene alguien y te dice que eres una persona maravillosa y ensalza tu ego, bueno, se tendrían que encender todas las luces rojas, porque lo que muchos buscan que suceda, que es eso, que les digan que son maravillosas personas,
realmente debieran de tener pánico de que eso acontezca. Así que hoy que estuve nombré a Iván, un hermano que conocí hace poco, a quien le mando un saludo, un fuerte abrazo, y decirle que todo se puede en Cristo, y que no afloje, que las tentaciones y las cosas de la vida son siempre una oportunidad para mostrar qué tan comprometido uno está con Dios. Así que un fuerte abrazo a él, a todos los que llegue este video, y bueno, nos veremos en otra oportunidad hablando de estos temas.